pero ya lo tenemos al ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, y le agradecemos mucho que nos pueda atender ahí en Casa de Gobierno. Tiene que entrar ahora un almuerzo que él va a conducir. El presidente está en la India. Ministro Frigerio, gracias por atendernos aquí en el primer programa de la segunda temporada de Maxi Mediodía. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucha suerte por el inicio de este programa. Bueno, gracias, ministro. Un año caliente, tiene elecciones, donde se definen muchas cosas. No sé si estaba escuchando, bueno, yo estaba contando un panorama político donde hay más dudas, más incertidumbres que efectivamente certezas de lo que puede pasar este año. Pero bueno, ya empieza a moverse la campaña electoral y le quería preguntar, ha habido ayer una primera sorpresa que fue esta derrota del PRO y del que era, se suponía, el candidato de la Casa Rosada, el diputado y exjugador de fútbol Carlos McAllister, frente al candidato de la Unión Cívica Radical en La Pampa, para ser candidato a gobernador en La Pampa. ¿Cómo han tomado esto que ocurrió ayer en la interna de Cambiemos en La Pampa, en el gobierno? A ver, era una posibilidad. Era una interna abierta, pero no obligatoria. En general se vota, va poca gente o concurre poca gente a una instancia como esta. Ocurrió eso. Y bueno, hoy ya tenemos un candidato para enfrentar al justicialismo en la provincia de La Pampa y tenemos que trabajar para que pueda haber un cambio también en esa provincia. Creo que hay muchísimas cosas para hacer en La Pampa y esperemos que nuestros candidatos puedan triunfar y puedan llevar el cambio a esa provincia. ¿Usted no interpreta que lo que sucedió ayer en La Pampa puede ser una tendencia de los radicales de alguna manera a nivel provincial, desdoblándose, despegándose de la figura de Macri, que a nivel provincial en algunas provincias hoy puede estar en sus mínimos, en sus pisos y no ayudan a los candidatos locales? Menciona porque también se desdoblaron dos elecciones importantes. En Mendoza, el gobernador Cornejo anunció que no va a ir junto con la elección presidencial. Y bueno, y hoy mismo anunciaría en Jujuy el gobernador Morales que también va a ser la elección en Jujuy previo a la elección presidencial. Bueno, en realidad no es así. Mendoza siempre fue desdoblada, en Mendoza siempre se votó en la fecha que terminó definiendo Cornejo con el presidente Mauricio Macri hace unas semanas. Jujuy todavía no lo definió, el gobernador no va a hacer nada de manera unilateral y va a esperar a hablar con el presidente para definirlo, pero también en general es desdoblada. Los que han definido desdoblar las elecciones han sido en general los gobernadores de la oposición. Es decir, ellos han creído que desdoblando su elección tenían más probabilidad de éxito a nivel local que en una elección donde las fuerzas de Cambiemos a nivel nacional podían traccionar mejor a nuestros candidatos. En general, nosotros hemos mantenido la fecha de elección de siempre, tanto en la provincia de Buenos Aires, que siempre fue conjunta, como en este caso en Mendoza, que siempre fue desdoblada. Yo hacía una pregunta, un interrogante que todos se hacen en este momento y que va a definir gran parte de lo que va a ser el escenario electoral este año. ¿Y qué pasa si Cristina no es candidata? ¿Ustedes tienen la certeza de que el adversario político principal sigue siendo la expresidenta? Ministro, ¿ustedes tienen la certeza de que la expresidenta va a ser la adversaria política principal en estas elecciones? La verdad que certezas no hay, habría que preguntarle a ella. Hoy la expresidenta es la dirigente de la oposición que por lejos más intención de voto tiene y por eso es difícil entender por qué no se presentaría a la elección. Pero la verdad que no hay certezas, es una decisión de la oposición, en este caso del kirchnerismo, y que por supuesto a nosotros nos excede. Es difícil entender por qué no se presentaría, siendo hoy, insisto, como dije antes, por lejos, la dirigente de la oposición que más intención de voto tiene. Bueno, supongamos que efectivamente Cristina se presenta, porque efectivamente, como dicen las encuestas,
es la dirigente de la oposición mejor posicionada. ¿No genera eso mucha incertidumbre en términos de lo que puede pasar en la economía en los próximos meses, en términos de si no reaparece un proceso de dolarización, si no va a haber nuevamente presiones sobre el dólar? Digo porque está claro que el proyecto político de Cristina es 180 grados distinto al que está planteando Macri. Entonces la incertidumbre en los próximos meses puede ser muy grande. Bueno, es cierto, el proyecto de Cristina es el proyecto que tuvo el país en los últimos 12 años anteriores a la administración de Cambiemos, que sabemos a dónde nos llevó. La principal preocupación hoy nuestra desde el punto de vista económico es no volver a caer en una crisis cambiaria o financiera como la que tuvimos en abril del año pasado. Claramente eso generó una enorme incertidumbre y preocupación entre los argentinos, la depreciación de la moneda, el impacto que tuvo eso en el nivel de inflación. Y claramente hoy la prioridad nuestra es no volver a caer en una crisis de esa magnitud. Esa crisis tuvo mucho que ver con un shock externo, es decir, con las condiciones del mundo, del resto del mundo y cómo impactaron en la Argentina. Hoy en día, bueno, después de un diciembre difícil, el mundo empezó a traccionar o a jugar un poco mejor para la región y para la Argentina. También es una variable a seguir de cerca, pero claramente hoy la prioridad es no volver a caer en una crisis cambiaria y financiera y después retomar el camino del crecimiento que teníamos hasta abril del año pasado, porque vos sabés que se venía creciendo durante 7 trimestres consecutivos y ese camino, ese crecimiento se abortó en abril del 2018. Retomar esa senda de crecimiento, bajar la inflación, es decir, que todos los meses podamos mostrar que la inflación va aflojando, también es otra de nuestras prioridades y tenemos todavía varios meses de acá a la elección para demostrar que esto puede ocurrir y puede ser una realidad. Ahora, justamente respecto a esto, ¿no? Porque usted está confirmando que la prioridad es que el dólar se mantenga, no digo quieto, porque efectivamente se puede mover dentro de las bandas cambiarias, pero lo que ustedes quieren es que no haya un nuevo salto del dólar, digamos. Que si el dólar se mueve un poquito para arriba o para abajo, no hay problema, pero que no haya un nuevo salto en el dólar. ¿Y confían que eso pueda ocurrir? Es que se vio, los argentinos lo sufrimos, no solamente el año pasado, muchas veces en nuestra historia, cómo impactan esos saltos grandes del tipo de cambio en la inflación, en el nivel de actividad, en el consumo. Claramente hoy esa es la prioridad, no volver a caer en esa situación por la que atravesamos desde abril del año pasado. Pero no es la única, ¿no? También la Argentina necesariamente tiene que volver a crecer, tenemos que lograr domar finalmente a la inflación y estamos haciendo las cosas para que eso ocurra. Hemos cambiado la política monetaria, hemos cambiado la política fiscal con el objetivo de no volver a caer en una crisis cambiaria y también generar las condiciones para recuperar el crecimiento. No se hace de un día para el otro, pero claramente este esfuerzo enorme desde el punto de vista monetario y fiscal tiene que empezar a transformarse en hechos concretos y en una economía que esperemos desde abril de este año también empiece a mostrar algunos indicadores positivos. Ministro, le hago dos preguntas finales. Sé que tiene que entrar un almuerzo ahí en Casa Rosada. Hay una información de último momento que me gustaría saber su opinión, su reacción frente a esta información. A ver, Javier Díaz, ¿qué pasó? La Cámara de Casación, no sé si lo sabe usted, ministro, buenas tardes. La Cámara de Casación acaba de revocar la excarcelación, en este caso, de Amado Boudou. Por ende, vuelve a prisión otra vez el ex vicepresidente de la Nación. En este momento, esta información está saliendo en este momento. Acaba de firmarlo justamente Cámara de Casación. ¿Y volvería cuándo? En minutos. En minutos no, tiene que convocarlo, ir o presentarse él directamente como lo ha hecho en otra oportunidad y directamente otra vez a la cárcel. Bueno, Frigerio, no sé si tiene alguna opinión respecto a esto. Y la verdad que hemos hecho un enorme esfuerzo estos 3 años para separar a la justicia del Poder Ejecutivo, para mostrar que efectivamente en la Argentina funcionan la independencia de los poderes. Y creo que flaco favor le hacemos a la República opinando sobre los fallos de la justicia.
Lo que sí espero, y lo venimos diciendo siempre, es que además de que la justicia encuentre a los culpables de los tremendos hechos de corrupción que ocurrieron en la Argentina, también encuentren la plata, ¿no? Porque estamos haciendo también un enorme esfuerzo para sostener el programa de obras públicas, las cloacas, el agua potable, las rutas, los aeropuertos, los puertos, y necesitamos los recursos, sobre todo en momentos difíciles de la economía como los que estamos atravesando. Así que todo peso que se pueda recuperar de lo robado por la corrupción nos hace mucha falta para sostener el ritmo de obra pública. Bien, ya vamos a hablar sobre este tema. Ya está también acá en nuestros estudios Gustavo López, un hombre cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además ha tenido un trato también muy cercano con el ex vicepresidente Amado Boudou, así que un rato vamos a comentar también con él este tema. Dos últimas preguntas. Carlos González Prieto, le querías hacer una pregunta a Frigerio. Sí, ministro, en la última elección hubo una bajada de línea, ¿no?, del gobierno nacional para que no haya internas dentro de Cambiemos. Y ahora vemos en las provincias que no pueden, con la decisión de Marcos Peña, y van camino a las internas. Mestre en Córdoba, Santa Fe, bueno, La Pampa ayer. ¿Qué pasó? ¿El radicalismo se volvió más pedigüeño o no hay tanto control? ¿Rebelión de los radicales? ¿Rebelión de los radicales? Sí, se podrían haber revelado antes con 40 diputados en el Congreso, pero ¿cómo la ve desde el manejo de la política? Pero tampoco es así, porque en el 2017, en la última elección, trabajamos para lograr consensos en algunas provincias con el radicalismo. No es que una imposición de la Casa Rosada para que no haya internas. Muchas de esas internas se bajaron producto de la acción conjunta de el PRO, de la Unión Cívica Radical y de la coalición cívica también. Y en este caso existe exactamente lo mismo. Se viene trabajando en una mesa política donde están integrantes de los distintos partidos de la coalición de gobierno y nada se hace de manera unilateral. Cuando se agotan las instancias para bajar una interna o para lograr llegar a un consenso, están las PASO. Hay un problema mayor cuando no hay PASO, como ocurre en algunas provincias, porque es más difícil impedir que otras fuerzas políticas también quieran jugar en la interna de Cambiemos. Pero en la medida que contemos con las PASO y se hayan agotado las instancias de negociación para alcanzar un consenso, va a haber internas y no hay ningún problema. Va a ser la gente, en definitiva, la que defina quiénes son los mejores candidatos que representen el cambio en la Argentina. Mire, ministro, si tenemos la interna de Cambiemos Macri, Martín Lustó, esa sí que sería una interna a nivel presidencial. Bueno, de hecho, en el 2015 hubo una interna y Mauricio Macri compitió con Sanz, claro, contra Ernesto Sanz y contra Lilita Carrió. A veces no pasó tanto tiempo, pero nos olvidamos de eso. Y si se da otra interna, que puede ser, tampoco va a haber problema para competir. Le hago la última pregunta, ministro. Usted se reunió días pasados con los dirigentes, los técnicos del Fondo Monetario Internacional, con el italiano Cardaleri, que es el hombre que lidera las misiones del Fondo Monetario en la Argentina. Bueno, que viene haciendo varias reuniones con distintos dirigentes, esa reunión con Axel Kicillof, el exministro de Economía de Cristina. Hoy esa misión del fondo se reúne con Roberto Labaña, que dicen, ahora lo va a contar González Prieto, Labaña le va a pedir que se revise, se revea el acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta, ministro, es si en esa reunión sigue firme la postura de ajuste fiscal y si esa postura de ajuste fiscal para este año significa una caída fuerte de la obra pública, además de las necesidades que tiene la Argentina, justo en un año electoral. Lo que tenemos que tratar de ser los argentinos es previsibles. Nosotros votamos un presupuesto a fines del año pasado con equilibrio fiscal. Algo que debería ser habitual en la Argentina es una cosa rara, ¿no? Tener un presupuesto con equilibrio. Ahora hay que sostener ese equilibrio fiscal, es decir, respetar las pautas del presupuesto. En el presupuesto están garantizadas todas las obras públicas. La conclusión de las miles de obras públicas que tenemos
prácticamente en cada pueblo, en cada rincón de la Argentina. Y estamos trabajando para eso, para terminar todas esas obras. Tenemos el financiamiento, eso está plasmado en el presupuesto y tenemos que ejecutarlas. Y estamos trabajando todos los días para que el nivel de ejecución sea el mismo que tuvimos el año pasado, el anterior, cercano al 100%, cosa que también es algo inédito en la Argentina, donde siempre se subejecutaban los presupuestos de obras públicas. Ministro, gracias, le agradezco que nos haya atendido. No le voy a preguntar si va a ser candidato a vicepresidente, esas cosas que surgieron de los editorialistas este fin de semana, pues me imagino que eso no está hoy en su cabeza y que en todo caso tendrá otros planes para después de diciembre de este año. Voy a hacer lo que defina el presidente, que creo que es lo correcto, sobre todo en un momento que no es fácil por el que está atravesando la Argentina. Somos conscientes de las dificultades, somos conscientes de la angustia de mucha gente y tenemos que dedicarnos a trabajar y no a pensar en el destino personal de cada uno. Ministro, gracias. Ahí estaba Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, que ha estado muy solicitado en los últimos días.